Muy buenos días, bienvenidos a una nueva versión del conversatorio del DIGE. Tenemos algunas preguntas y algunos temas para conversar. Sí, yo tengo una duda con Buenos respecto días. a algo que hay en el TOC Handbook, que es una propuesta que se llama ASR Lead Time, o Lead Time asincrónico, y un libro que es de Eli Scharenheim, que se llama Manufacturing at Warp Speed. Ujú. El concepto del lead time desacoplado asincrónico es poner, sería como el concepto de cadena crítica, poner ciertos buffers digamos, en la lista de materiales o en el proceso para acortar esos lead time y reponer rápidamente esos buffers para, digamos, hacer que el inventario en proceso sea menor. Bueno, todo lo que sabemos que mejora al bajar los lead time. Pero en la explicación de Eli Jaren del SDBR, lo que dice es, ¿para qué tener 3 buffers en DBR, por ejemplo, si eso nos trae confusiones en la línea de producción? Para eso tenemos uno solo al final de la línea de producción, porque ¿qué es lo que pasa con el DBR cuando tiene varios buffers? Varios se pueden poner en rojo, y entonces, ¿cómo elijo? Elijo el que está aguas abajo, elijo el que está frente al cuello de botella, y entonces dicen, en la lista de materiales no pongamos ningún buffer, dejemos un buffer solo al final, que es, digamos, el que nos va a marcar cuál es la prioridad. Y entonces ahí es como que digo, bueno, el concepto de lead time desacoplado está bueno, es interesante, pero se nos va a generar esa confusión, o no pasa eso. Esa es un poco la pregunta, es como que ahí entré en una incerteza de que cuándo Ya, usar una cosa y cuándo usar la otra. yo voy a comentar un poco acerca de, o sea, pues, de pronto se hacen afirmaciones como si fueran una verdad, ¿sí? Eso está correcto. Y yo voy a cuestionar, en primer lugar, cuál es la confusión que se produce en DBR con los colores del amortiguador de embarque y el amortiguador de tambor y los amortiguadores de ensamble. ¿Cuál es la Sí, confusión? Porque a fin de cuentas todos esos amortiguadores están en lugares distintos de la Correcto. línea de producción. O sea, en el único lugar donde podría confluir alguna decisión y que uno tuviera que elegir entre uno y otro, y que yo tengo muy claro cuál elegiría yo, es en mantenimiento, en control de calidad, o sea, esas funciones que están por fuera de la línea. Pero si tú tienes órdenes de producción delante del tambor, y ahí tienes rojo, amarillo y verde, y tienes órdenes de producción que ya están pasados al tambor y están cerca de la salida, y ahí también hay un amortiguador de embarque, y tienes rojo, amarillo y verde. ¿Cuál es la duda? No, no, la duda es la ninguna de siguiente. las Si yo, órdenes que están disculpa, en el embarque pelea por recursos iguales a los que están en la línea del tambor. a ver, hay veces que, bueno, a mí me ha pasado que, por ejemplo, tenés un torno que hace procesos previos, y es el mismo torno que hace procesos previos al cuello de botella, y el mismo torno hace, por ejemplo, un mecanizado final. Y entonces la orden de trabajo impacta en ese torno, Dos veces. digamos, como que el operador va a tener las dos órdenes y las dos van a estar en rojo. Una va a impactar digamos, el buffer de embarque, y otro va a impactar en el cuello de botella. Esa es la pregunta, ¿qué elige? Bueno, entonces mi respuesta es lo que dije antes, yo lo tenía muy claro, no lo había dicho. Primero es el tambor, porque es La eh, restricción. la restricción del sistema, y ya sabemos qué es lo que pasa cuando a uno le falta. ¿Ya? Yo no creo que haya una confusión.
sí creo que hay una razón estadística más potente para hacer un solo amortiguador completo, que es agregación estadística. Correcto. Claro. Sí, O sea que, yo para complementar lo que está diciendo Matías, yo voy a recurrir a la historia. ¿Sí? Y la historia es la siguiente. Al principio, cuando se diseñó el mecanismo de DBR, existían todos estos amortiguadores precisamente para absorber la variabilidad del proceso y las colas, de manera de darle fluidez y tener menos puntos de control. Y después con los amortiguadores uno se supone buscar los huecos en el amortiguador para saber cómo ir detectando las fuentes de atraso e ir mejorando el sistema. La lógica del DBR simplificado, ¿sí? Viene precisamente a decir, bueno, ¿por qué no integramos todo de una sola manera? Inclusive el mecanismo que está escrito por Schweigenheim en el libro es lo que él llama el mecanismo de línea roja, ¿ya? Y es simplemente donde tienes toda la capacidad, actúa como un ente completo versus la demanda del mercado, y la línea roja es lo que necesito para cumplir y estoy midiendo cómo estoy en la entrega. Sin embargo, es un mecanismo, digamos que ahí desde el punto de vista de la mejora continua, pierde la lógica de cómo registrar la estadística de dónde provienen los atrasos cuando uno tenía los amortiguadores separados. Entonces, Eli Goldratt decide y después dice, listo, y además que estábamos en ese momento, cómo mantenemos o cómo desarrollamos el mecanismo que nos permita dar fechas confiables. Y no solamente en ambientes puros MTO, sino que además después vamos a tener ambientes mezclados que son MTO y MTA. Donde al final termina apareciendo el control de carga, ¿sí? Como la solución, y cuando uno utiliza el control de carga y después utiliza el parámetro completo del tiempo de manufactura, digamos, o de proceso, como el buffer, como el equivalente al ítem con el que uno va a programar la liberación. Entonces, en discusiones internas, pues todo el mundo hablaba de DBR simplificado, aun cuando estábamos viendo el sistema de control de carga y todo esto para programar fechas. Y Eli Goldratt, yo recuerdo un día agarró y se puso furioso y dijo que dejaran de joder, ¿sí? Que eso de DBR simplificado había sido muy bueno, pero que lo que estábamos haciendo con control de carga seguía siendo DBR. ¿Por qué? Porque el drum, en este caso, que es la restricción, a través del sistema de control de carga, estamos sincronizando la demanda con la capacidad del tambor. Y que esa es la lógica, que no estamos programando orden por orden, pero para eso está la secuencia de los colores, basado en el LITAN y todas estas cosas. Y entonces ahora para rematar lo que dice Matías, al final el método más efectivo, Eli partió en sus orígenes del DBR programando prácticamente en el OPT, en el software que tenía, programando todos los recursos, o sea, cogiendo el MRP, sustituyéndolo por una cosa más inteligente donde simplemente tomaba las restricciones y programaba todo subordinando el resto, ¿ya? Pero después se dio cuenta que ese grado de granularidad sirve, pero después deja a la gente en el mismo estadio de no entender cómo mejorar el flujo. Entonces después agarró y dijo, no, DBR es mucho mejor. Después de tener varios buffers, con la lógica de DBR simplificada, dijimos, no, un solo buffer, y lo que hacemos es que lo segmentamos en familia de acuerdo al grado de protección que necesitan, de acuerdo a lo que consumen del proceso en la restricción y el resto. ¿Ya? Y eso se simplifica mucho más, pero sigue siendo un mecanismo de interacción entre la demanda y la capacidad. Entonces, cuando esa relación entre demanda y capacidad existe, Goldratt dijo claramente, eso es DBR, no jodan más. ¿Ya? Como para añadir un poco de es DBR, yo me acuerdo, no estaba tan furioso cuando yo se lo escuché, pero es verdad que... No, es que cuando alguien vino a insistir, lo que pasa es que yo lo vi como a la tercera. ¿No? Estoy acordando de la tercera. O sea que cuando había... La primera era muy suave, la segunda... Mira, yo sé más o menos en qué año fue eso, porque estaba en una de esas reuniones en la Goldratt House. O sea que debe haber sido por el 2010. Por ahí.
Pero al principio, con el DBR original, donde estaban todos esos amortiguadores, el amortiguador de tambor, los amortiguadores de ensamble y el amortiguador de embarque, en el tambor había una programación exacta de las órdenes, eh, con la secuencia, con todo. O sea, uno en el tambor mismo le ponía un programa de producción a ese recurso. Correcto. Después, al cambiar al simplificado, se acabó esa secuenciación exacta. El programa de producción es cuando le llegue a usted trabajo, trabaje lo más rápido posible. Si le llega 2 órdenes o más, elija por color. Si son del mismo color, elija usted lo que sea más productivo. Y entonces cuando cambiamos al control de carga, que no es programando el tambor en el sentido anterior, sino que es prometiendo fechas basado en la carga futura del tambor. Exacto. Y entonces, por eso le podemos decir que es DBR, porque nuevamente es atar la cuerda al tambor. Exacto. Pero sin haber vuelto a esa granularidad como estabas diciendo tú, Javi. Correcto. Porque aquí este otro de los mensajes de esta evolución. En la primera solución, que era lo de OPT, que se llama así por Optimized Timetables. Production timetables. O sea, Optimized Production Timetables. Timetables. Eso. O sea, un programa optimizado que habían habido varios intentos de programación de capacidad finita sin mucho éxito. Y el éxito ahí se podía juzgar por si uno podía seguir el programa que te daba la programación. Correcto. Y si lo seguía sin apartarte, qué le pasaba a la productividad, qué le pasaba a las entregas, qué le pasaba. Y entonces Eli sacó su programa para programar capacidad finita con éxito, porque yo creo, y aquí ya viene la especulación, está el artículo que Javier además tradujo y podemos mirar ahí un artículo antiguo que presentó Eli, un paper escrito a máquina, creo que está, Sí. está escrito con una Underwood. Escrito con una Underwood y seguramente con papel carbón, Sí. porque había que entregarlo en 3 ejemplares. Y ese artículo está ahí, por ahí no sé si lo tengo publicado en el blog o no sé. En el blog está, sí, porque es para hablar de la dependencia y la variabilidad estadística, pues, al final. Y ahí, bueno, entonces la evolución de todo esto es que parte con la programación finita, como dice, acá de decir Javier. Eso funciona, pero estanca el sistema, porque ¿quién más entiende esa cosa? Entonces vamos a simplificarlo. Y entonces ahora se introduce el programa en el tambor nada más y se ata la cuerda con estos amortiguadores de tambor, de ensamble, de embarque. Y después de eso, entonces vino la simplificación, fue un paso intermedio que alguien como Elin Steinheim dijo, bueno, pero si la restricción no está adentro, ¿para qué esforzarnos tanto en... O sea, identifiquemos la restricción no está adentro, está afuera. Deseamos cómo explotar la restricción, vamos a programar solamente las fechas de entrega. ¿Y cómo subordinamos todo? Bueno, un solo amortiguador hasta la liberación de material. Exacto. Y eso fue súper elegante, porque uno dice, Sí. bueno, o sea que
ya no tengo que programar máquinas, ya no tengo que preocuparme de nada más que liberar en la fecha que me dice Soltar mi tareas. programa y seguir los colores. Lo cual es adecuado para una gran cantidad de situaciones. Pero nosotros, yo no creo que sea mala suerte, sino que es porque nos hemos encontrado con muchísimas empresas. Entonces, sí nos hemos encontrado con el caso donde eso no es adecuado. Porque tenemos que considerar otras restricciones, como que la cantidad de setups puede reducir la capacidad o puede consumirse la capacidad a un nivel donde eso es una restricción activa. O sea, uno tiene que considerar que no puede tener más allá de tantas horas de setup a la semana. Y entonces hay que hacer una programación distinta que solamente eso. Y entonces, en todos estos pasos de evolución, yo lo que veo es cada vez más una simplificación del método tomando en cuenta la agregación estadística y dejando que el ruido se arregle solo. O sea, uno no Una está tratando preguntita de sobre el programar el ruido. ruido. Una ¿Cómo? preguntita sobre el ruido. Conozco varios APS y hay uno que es muy caro, que es Claro. de Siemens, que te da la fecha de entrega y hasta la hora. O sea, Claro. nosotros en TOC tendríamos que decir, a ver si está bien. Yo te voy a entregar el viernes, seguro el viernes. No sé si a las 3 de la tarde o a las 4:30, pero sé que dentro del viernes te voy a entregar. Pero este tipo de algoritmos lo que hacen es darme hasta con minutos. Y me parece que ahí Pero eso es digamos, muy están fácil de hacer. Pero la pregunta que yo tengo es, si entregó el día anterior a la bodega para ser entregado al cliente, ¿eso ya está mal? ¿Eso es una desviación del plan? claro. Esa es mi pregunta, porque si no, entonces ¿cuál es el problema? Yo también te pongo con hora, minuto y segundo. Pues, a fin de cuentas, de lo que se trata es estar antes. Claro, el Para tema que, es que desde la planta les empiezan a exigir que registren casi al detalle todo lo que se está haciendo porque necesitan hacer la cuenta de las horas y minutos, de cuánto se atrasó alguna operación o cuánto adelantó. ¿Qué nivel de información necesitamos para que en TOC podamos programar bien la planta? O sea, vamos a necesitar horas, decir, bueno, el cuello de botella está digamos, consumiendo tantas horas para poder saber si la capacidad realmente que estimamos ayer realmente se está cumpliendo. Digamos, ahí está como un paradigma para quebrar, que es Correcto. saber pero exactamente mire, cuál es la información, ¿no es cierto? Antes que el Fish responda, sigue armando porque sé que viene la bomba atómica, pero para mí el paradigma fundamental que uno tiene que retar con eso proviene del mismo mundo de los proyectos. Uno cree que mientras más detallada la programación, mejor es el control que tiene. Y eso es absolutamente falso, porque mientras más granulas, empiezas a perder agregación estadística, por lo tanto, cuando estás midiendo cuánto se demoró, cuánto se adelantó, estás midiendo algo que a quién le importa. O sea, al final, ese grado... a alguien, pero no sé por qué. Exacto, pero o sea, a alguien le importa porque asume que es correcto. Pero lo que en el mundo real eso absolutamente se termina absorbiendo, termina generando impacto en el flujo. ¿Ya? Entonces, al final, uno lo que necesita es capacidad suficiente para administrar el flujo y además puede ser tan sencillo como esto. Tú quieres saber efectivamente que no estás perdiendo un minuto disponible en la restricción, mira cuánto WIP tiene y si la restricción está trabajando así en todo el tiempo o no. Y una de las cosas que con Matías, después de la experiencia que tenemos, y es lo que él ha incorporado en las herramientas que armó, es que lo más importante es mantener a la restricción trabajando. Y cuando uno va y está haciendo predicciones, entre comillas, con fecha de liberaciones fijas, entre que yo liberé o digo que voy a liberar la semana que viene y hoy, con la carga que se va acumulando, la realidad cambió otra vez. Y puede ser que ahora la restricción está en el ciclo de alta porque tiene variabilidad.
Entonces resulta que está sacando más piezas, o la mezcla del mercado cambió y le llegaron las piezas más rápidas. Y ahora resulta que la cola que tenía, que era de una semana, le queda solo un día. ¿Qué carajo haces cuando ya yo programé hace 2 semanas? Te voy a perder capacidad de la restricción. ¿Me explico? Al final, No, cuando uno usa perdón, voy a hacer una sola corrección. Esa última sí. que dijiste tiene que ver con una mala estimación de la capacidad nomás, porque uno... Sí, Sí. Pero sí, o sea, pero no importa, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, porque en el fondo uno tiene ondas de exacto. productividad, pues la productividad no es una línea recta. No es recto, eso es una onda, es como las olas en el mar y eso va Y subiendo, va ojalá fuera así bajando, tan regular. tan Es regular. Es más bien una cosa así. turbulencia, es más bien turbulencia. ¿Eh? Entonces, mi comentario es que finalmente yo he llegado a esta conclusión. Está el aspecto local y está el aspecto global. La restricción es el elemento del sistema que te va a dictar la máxima cantidad que tú vas a poder producir. No necesariamente el que dicta el ritmo de la producción completa, porque Correcto. la producción completa depende de otras cosas, además de la restricción. O sea, el explotar al máximo la restricción es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr la máxima productividad. Porque la productividad finalmente la está generando el último de la fila. El último recurso que entrega la bodega es el que está entregando productos. No la restricción, el que entrega productos, excepto que sea el último de la fila, pero ese no es el caso más general. Incluso en el caso de que sea el último de la fila, ese también depende de lo que le entrega el anterior, el anterior, el anterior. Entonces uno necesita un segundo elemento que es la sincronización del sistema como un todo. Entonces aquí están los dos componentes. Uno es la capacidad potencial máxima y el segundo elemento es la sincronización. Entonces la capacidad potencial máxima efectivamente está en la restricción y ahí uno puede hacer trabajo, puede ir a mirar cuánto tiempo está perdiendo y para sorpresa mía, en las 2 o 3 veces que lo hemos medido, que no me acuerdo si hubo una tercera, es más o menos la mitad del tiempo perdido en la restricción. Yo no lo podía creer. Sí, cuando No me nos lo fue podía bien, creer. cuando nos fue bien era la mitad. O sea, y te da una alegría porque eso significa que tiene un potencial fantástico para crecer sin Correcto. ninguna inversión, sin nada. Solamente haciendo pocas cosas. Y para crecer mucho, o sea, un 20% de capacidad más, sin hacer nada más que un par de cosas que reduzcan esa pérdida. Entonces ahí está la capacidad. Y el segundo elemento, que es la sincronización, se logra a través de los amortiguadores, porque los amortiguadores lo que hacen es lograr que dos eslabones que funcionan a distinto ritmo se puedan entregar cosas. Como funcionan a distinto ritmo, no pueden estar totalmente acoplados y estar sincronizados. O sea, si uno está a 3 ciclos por minuto y el otro está a 1 ciclo por minuto, el que está a 3 ciclos por minuto va a estar perdiendo 2 ciclos por cada minuto de entregar al siguiente. Entonces lo tienen que esperar. O sea, le trata de entregar una vez y le dice el otro, espere. Ok. Trata de entregar, espere. Trata de entregar, si ahora sí. Y al siguiente minuto la misma cosa. Entonces, ¿cómo hacemos para acoplar, o sea, para sincronizar eso? Permitimos que se acumule inventario. O sea que cuando el que tiene que recibir no puede, le dice, déjelo ahí. Y entonces, déjelo ahí significa que estamos acumulando WIP. Los amortiguadores son los sincronizadores del sistema. Mientras más pequeño el amortiguador, más barato funciona, o sea, La operación, sí.
o sea, más ágil y más, Más sincronizado está. claro, más acoplado está. Más Más acoplado acoplado. está. Y necesita menos inventario para la sincronización. Pero eso significa que está más frágil. Man. Sí, Significa que está más frágil. Ahí está la cosa. claro. Ahí, por ejemplo, ahí hay dos elementos y quería hacerlo con mi entendimiento de tal vez pudiera decir que es reciente, yendo a leer la fuente de lo que Ono hacía en Toyota. O sea, él agarraba y empezaba en una planta que suplía la línea de ensamble y agarraba y en vez de desacoplar, obligaba a acoplar la línea. O sea, usted ya no mantiene inventario, ahora muele ese inventario y va y entrega en la línea. El inventario lo quiero ahí a la pata. Cuando acoplaba, ¿qué es lo que hace? Hacía el remesón de la variabilidad y el impacto que tenían los atrasos y la línea se empezaba a atrasar y a parar y a parar y a parar yendo a lo que acababa de acoplar y los obligaba entonces a trabajar sobre reducir la variabilidad hasta que el inventario que tenían que tener para poder entregar y no parar la línea se iba reduciendo. Entonces, precisamente lo que dice Matías, Ono tenía la práctica Pero de sale acoplar. caro eso. No, pero por supuesto, Sale carísimo. pero por eso se demoró 40 años y si Sí, no era o sea, está bien, yo entiendo que tú obligas a que mejore, pero y si no mejora, o sea, es poco realista, encuentro. Man. O sea, es mucho mejor, creo yo, sí, desde o el sea, no punto de estoy diciendo vista que sea la de solución. rentabilidad y productividad, Por supuesto que sí. aceptar la variabilidad, Correcto. amortiguarla y operar con lo que hay. Sí. Y, y entonces ahora que estamos estables, entregándole al mercado lo que necesita. Porque fíjate lo que pasa, que cuando uno no le entrega bien al mercado, tienes tantas perturbaciones desde el exterior que no puedes trabajar tranquilo. Man. Correcto. O sea, el teléfono te suena, man, Sí. y ya no hay manera de sentarse y dice, vamos a tener 2 horas de conversación aquí para ver qué hacemos con tal cosa que está con mucha variabilidad. Se sientan 5 minutos y suena el teléfono que hay un cliente que está reclamando por un atraso que no sé, ya, se acabó la conversación. Entonces tú logras la estabilidad de la empresa frente al mercado y ahora internamente ya pueden empezar a trabajar. Entonces ahí viene la mejora continua en reducir variabilidad y en aumentar capacidad. Correcto. Y esa, Para, y esa es toda la historia resumida en 2 conceptos. Man. correcto. Y parte de la advertencia tal vez que deberíamos hacer es que cuando uno empieza a hacer eso, el hecho de reducir la variabilidad, reducir el lead time y aumentar capacidad tiene que mantenerse así. O sea, el gran error que ocurre generalmente en las implementaciones de Lean que empiezan a funcionar es que inmediatamente cuando se libera capacidad, chuaca, a cortar. O si no, a cortar el amortiguador. Y eso solo se puede hacer cuando uno tiene la capacidad. El amortiguador no se debe tocar, Kanban o como lo quieras llamar, el tamaño de las colas entre recursos no se debe cortar hasta que uno no está demostrado que la capacidad ahora está operando a otro nivel y tienes protección ahí. Porque es transferir el amortiguador de inventario y tiempo a capacidad, ¿me explico? Entonces, el amortiguador uno siempre lo necesita, lo dice Matías. El amortiguador es el acoplador, el sincronizador del sistema. Así pues, o sea, si tú reduces amortiguadores, reduces la sincronización. Correcto. O sea, hasta cierto punto. O sea, ahí, cuando tienes amortiguadores en exceso, lo que te pasa es que tienes exceso de whip y el exceso de whip también reduce la velocidad de flujo. Uh-huh. Y una pregunta, ¿qué es preferible de los 3 amortiguadores? ¿Qué es lo que, si te pregunto, ¿qué preferís tener? ¿Amortiguador de capacidad, de inventario o de tiempo? ¿Cuál ¿Qué es es más lo que caro? preferís? ¿Cuál es más caro exactamente? ¿Cuál es el que te cuesta más? Claro, porque cuando haces el juego de las fichas y los dados, y uno dice, bueno, este es el cuello de botella, le doy un dado y le doy 2 dados a todos los demás. Entonces ahí Sí, aumenté la capacidad y Uh-huh. lo que tenemos es un flujo continuo y sí. entregamos todo lo que el cuello de botella. Pero lo que te dicen es, uy, pero aumentamos el gasto operativo porque ahora No, ¿por tenemos qué? dos ¿Por qué aumenta personas. el gasto?
¿Por qué aumentaste el gasto operativo? Y porque le di más dados a los demás. O sea, todos Ya, los demás tienen mucha más capacidad. y lo que pasa es que entonces ahí viene mi aclaración, pues a mí me molestó eso durante algún tiempo. O sea, te reconozco que eso Pero fue se le una de las pasó, cosas. se le pasó. No, sí, se me quitó con esta explicación. Cuando yo te paso 2 dados o incluso 3, te estoy pasando una máquina más productiva, pero es el mismo operador. Lo que Tú puede haber pones, aumentado la inversión, exacto. ¿cuántas personas pone a operar una máquina que hace 100 o una máquina que hace 200 o una máquina que hace 300? Una persona. O sea, si son 2 personas, son 2 personas, pero no aumenta el gasto operativo. Aumenta un poco el gasto operativo contable si tú quieres cuando empiezas a tomar la depreciación y toda la historia, pero ¿cuánto hay que invertir en una máquina que hace el doble? ¿El doble de plata? Eso rara vez es así. Anda a una feria de máquinas y pregunta, "Bueno, ¿esta máquina qué capacidad tiene? Una envasadora, por ejemplo. Dice, esa puede hacer 50 unidades por minuto. Fantástico. Y esta otra del lado, ¿cuánto puede hacer? No, esa puede hacer 200 unidades por minuto. ¿Cuánto vale la primera? Sí, 200.000 euros. ¿Cuánto vale la segunda? 250.000 euros o 300.000 euros. Y estamos hablando de qué? De que la capacidad instalada es el triple. Correcto. Entonces, o 4 veces, dije, ¿no? Ujú. Entonces, eh, mi consejo es siempre compre con exceso de capacidad, siempre. Sí, pero van a quedar desocupados. ¿Y qué? Sí, bueno, ¿Usted Ahora, factura estrés? exacto. Ahora le va a tocar, después de tener las máquinas con exceso de capacidad, pensar cómo hace para vender más. Pero aún así, pues estoy pensando en las que son no Sí, restricción. sí. claro. ¿A quién le importa si sobra tiempo? Yo tengo un puesto de trabajo que todavía no he podido activar porque no me ha crecido en mi emprendimiento en Goldfish. No me ha crecido la actividad suficiente como para contratar a este perfil, pero el perfil es un experto en redes, en servidores, o sea, que me pueda mantener los servidores de internet funcionando, pero perfecto, que a nadie se le caiga el servicio, a nadie. Entonces, ¿cuál es el perfil de esa persona? Es alguien que probablemente sabe programar, o sea, que podría hacerse aplicaciones si quisiera, si tuviera tiempo, ¿cierto? Y que puede contestar o sea, y resolver todos los problemas muy rápido. ¿A mí me conviene que haya muchos problemas para que esa persona esté ocupada? La respuesta es obviamente no. O sea, yo lo que estoy contratando, el perfil de la persona que estoy contratando es un bombero, alguien que tiene que estar disponible, listo para apagar el incendio cuando todavía es una chispita. No cuando ya tengo la casa en llamas, porque ahí uno tiene que entrar a romper. O sea, antes de que haya crecido el incendio. Entonces aparece una llamita y le pone el pie encima y se acabó la cuestión. Y entonces, ¿cuánto tiempo al día va a estar ocupada esa persona haciendo eso? Espero que muy pocas horas, minutos en el día. Moni, ¿qué va a hacer el resto del día? A mí me da exactamente lo mismo. Si quiere, se dedica a ser gamer, pero tiene que interrumpir su juego cuando viene una emergencia. O hace aplicaciones y las vende. Encantado. Yo no pretendo ganarme ni un royalty ni nada por aplicaciones que cree en el tiempo que yo le estoy pagando, man. Es un buen trabajo.
pero es un trabajo porque el empleador, en este caso soy yo, entiende perfectamente bien qué es lo que está comprando. Yo estoy comprando disponibilidad, que es una capacidad instalada para que la sincronización sea perfecta. Yo no quiero que nadie en el mundo que esté usando mis aplicaciones note la más mínima falla, man. Entonces esa es una buena definición de ¿cómo se llama? De capacidad instalada. ¿Qué es lo que prefiero? Entonces tú dices, pero no te sale caro eso. Entonces sí sería más barato eh, tener menos personal para muchos clientes y hacer esperar a los clientes 1 hora, 2 horas que les resolvamos los problemas. ¿Cuánto van a durar mis clientes? Yo creo que es mejor este otro sistema, man. Eso es lo que yo creo. Ahí te cuento cuando tenga mi cliente y mi ejército de bomberos, man. Por ahora no puedo contar esa historia. ¿Cuáles son las dudas que tienen Melanie? Bueno, Andrea y Naomi no sé si tenían dudas, pero Melanie tenía unas dudas y nos quedan como 15 minutos de programa, así que podemos contestar. No quería interrumpirlos, estuvo muy buena la conversación y varias de lo que platicaban también pudo aclarar ciertas dudas que Ah, tenía. Sí, tengo una duda sobre, no, sobre, o sea, ¿cómo identifico realmente una limitación? Solo tomando en cuenta el inventario y tal vez reducir mis costos operativos, o tiene que ser más minucioso. No sé si tal vez puedan contestarme esta preguntita. em, en primer lugar, los costos operativos, uno pues tiene que gastar lo que tenga que gastar, el mínimo que tenga que gastar, pero tiene que gastarlo nomás. Y ahí siempre hay también cierta incertidumbre, tú no sabes exactamente cuánto es, entonces es una estimación con amortiguador, pero con la mentalidad de que es el dinero de los accionistas, si el dinero propio va a costar más gastárselo. Entonces hay que considerar siempre mucho cuidado con los gastos para no estar haciendo gastos de más, pero nunca hacer gastos de menos. O sea, el gasto operativo es una cosa necesaria para que funcione la empresa, si no se hacen los gastos, no funciona. Y respecto de cómo uno identifica limitaciones o restricciones, em, bueno, ahí son dos cosas que se me ven a la cabeza. Una, en el caso muy particular de una línea de producción, la manera de identificar las restricciones es después de haber restringido el WIP o el control de trabajo en proceso. O sea, hay que controlar el trabajo en proceso. Si uno no controla el trabajo en proceso y está lleno de trabajo en proceso, la línea de producción está bastante difícil saber cuál es la restricción, Claro. porque estás todo el rato provocándole una inundación a todos los recursos. Y estás corriendo de un Entonces, lado para otro, pues siempre te falta algo de aquí para allá. O sea, y ahí eso es uno lo... Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasa que te dicen, ah, no, aquí el cuello de botella se mueve de un lado para otro, todos los días cambia. Normalmente, eso solamente, o sea, es síntoma, no solamente, sino que es síntoma de que, y en general es así, de que tiene exceso de capacidad en todos lados. Porque la única manera de que se acumule mucho WIP en todos lados es que haya exceso de capacidad antes de ese sitio. Pues si no, no. Entonces tiene exceso de capacidad en todos lados. Entonces, ¿cómo hace uno para identificar dónde está la restricción? Es controlando el WIP. Entonces tú controlas el WIP, baja el caudal y vas a empezar a encontrar que hay algunas operaciones que ya no tienen suficiente trabajo para estar ocupadas todo el tiempo. Esas son las que no son las restricciones. Y se empiezan a acumular filas de trabajo solamente delante de algunos pocos centros de trabajo. Acumulación. O sea, cuando tiene
unas pocas órdenes. O sea, para mí una fila es cuando una orden ha estado más de 2 días, más de un día delante de un centro de trabajo. O sea, si al día siguiente me lo encuentro la orden en el mismo centro de trabajo, Ya hay cola. sí, siempre y cuando no haya una buena razón que explique por qué esa orden sigue ahí. Ujú. Pero porque pueden haber explicaciones. Le falta algo, un control de calidad o un Correcto. material o algo, o simplemente se les olvidó. Es que estas cosas uno las dice aquí en esta conversación y suena como Estamos exagerando. que uno está exagerando. Sí, Si supieran. exactamente. Uno va a mirar y se oye, y esa orden, ¿por qué no la están haciendo? Si es que no está ahí. Sí, pues si yo recorrí la planta y estaba ahí. Si no, nada que ver, no está ahí. Vamos juntos, nos ponemos las botas, los cascos, todas las cosas y vamos. Ahí está, pues. Sacan la radio y dicen, fulano, aquí está ¿Te la orden que acuerdas? se nos había perdido. Apareció. Yo no estoy contando ninguna historia de ficción. Estos son sucedidos. Sí, Es gracioso. O sea increíble. que, ¿cómo uno identifica eso? Entonces, la segunda cosa que se me viene a la mente es, eh, no ya en ese caso tan particular de una línea de producción donde está fluyendo cosas físicas y uno puede identificar colas, sino que es más bien a nivel más general donde quiero tener la restricción. Y entonces eso es más planeado, ahí hay decisiones, uno puede tomar decisiones para que la restricción esté en el lugar donde yo quiero que esté. Una consulta, Matías, con respecto a eso. ¿No también tendríamos que tener en cuenta si hacen lotes muy grandes? Porque viste que hacen lotes gigantes y Sí, es como una ola que se va moviendo los distintos recursos y parecen que todos Correcto. fueran botella. Entonces lo primero que te dicen pero es cómo se fíjate va que moviendo. el Claro, lote grande no es tan, no, tan no, malo. no es tan malo per se. El problema es el lote grande de transferencia. Sí. Ese es el lote malo, el de Y transferencia. después, y después la condición que decía Matías, si el tiempo de setup de las máquinas y no hay una razón técnica para que el lote sea tan grande, entonces es sujeto a retarse. No estamos diciendo que hay que cambiarlo, pero por lo menos examinar y decir, a ver, ¿cuál es la lógica de esto? Y cuando uno va y escarba y abres así empiezas a quitar el papel de regalo y te encuentras con que el lote más grande hace que tenga menos desperdicio de capacidad, entonces la máquina, cada centro puede operar por el tiempo más, la máxima eficiencia, y ya uno dice, listo, aquí hay material de discusión. Pero si efectivamente ocurre, como en otros casos donde no, es que estamos presionados a no hacer cambio, porque cada vez que tengo que hacer un cambio me demoro 3 días. Por ejemplo, estoy exagerando, pero en una acerera, cuando tienen que volver a acomodar todos los rodillos para sacar una lámina de distinto grosor, es un dolor ¿ya? O en la fábrica de vidrio, cambiar todos los moldes de una línea de un envase a otro, también es otro dolor, porque el esfuerzo físico de personas, de personal, de herramientales, las temperaturas, o sea, es una operación jodida. Bueno, en esos casos es donde eh, bueno, se necesita amortiguador siempre. Y entonces hay casos donde uno podría perfectamente bien tener algunos pronósticos de larga data para tener órdenes para construir un inventario que se acumula para una demanda futura. No es MTA, no es para la disponibilidad para el mercado, sino que es para aprovechar la capacidad. Que es eso es lo que yo ya le llamo MTS. O sea, órdenes MTA son para producir disponibilidad, MTS son para aprovechar la capacidad. Y eso te permite lidiar con la restricción de los setups.
Entonces uno mantiene a raya los setups haciendo estas programaciones desde la línea donde aprovechas toda la capacidad disponible hasta cierto punto. Pues se me acabaron los MTS porque en realidad ya la demanda promedio bajó tanto que ya no me conviene activar la línea para seguir metiéndole más inventario. Pero en cada caso hay que mirarlo, pero yo creo que la generalidad de los casos, la solución simple y estándar que tenemos funciona bastante bien. Bastante bien, exactamente. Y, y eso de los lotes, entonces están las razones, hay 3 razones para los lotes, 2 de ellas yo las compro inmediatamente, Sin digo, de discusión, acuerdo. sí. La tercera hay que borrarla de la lista. Entonces la tercera, voy a partir por la tercera, es para reducir el costo de producción porque Nos cuesta plata cada cambio. economic order quantity, porque cada ajuste de máquina cuesta plata. Y yo digo, ¿dónde cuesta plata eso? A menos de que cueste plata. Si cuesta plata, entonces hay que evaluarlo. Pero lo dudo que sea ese el caso. Los otros 2 razones son una razón técnica que tiene que ver con necesito un lote mínimo para que opere un proceso. Por ejemplo, en procesos de galvanoplastía, donde uno tiene que tener una masa mínima de material para que se produzca la electrólisis y el recubrimiento sea uniforme y toda la historia en metalurgia. Entonces tiene un lote mínimo para pasar por ese proceso. Se no puede meter menos de 1 kilo de material o menos de 2 kilos de material. Ya, pues, entonces tiene un lote mínimo para técnico. Y la otra razón es la que acabo de decir. Cuando los setups, si son demasiados, me pueden consumir toda la capacidad. Yo en ese caso, en vez de poner lotes mínimos, prefiero aumentar el tiempo que pasa entre que genero una orden y genero otra. Entonces ahí se me acumula el lote. Pero entonces no decido a priori una cantidad por cada SKU, sino que en promedio permito que se acumulen lotes de producción lo suficiente, porque lo que estoy haciendo es fijar la cantidad máxima de setups. Cuando yo fijo la frecuencia en una semana o en 2 semanas, estoy fijando la máxima cantidad de setups que voy a tener en la semana. Y ahí se hace la cantidad que corresponda nomás, porque como no hay lote mínimo técnico, entonces el fijar un lote para reducir los setups es una solución como así, porque es como indirecto. Si yo aumento el lote, va a reducirse o sea, va a aumentar o sea, perdón, va a reducirse la frecuencia. Y yo digo, bueno, si usted lo que quiere es reducir la frecuencia, pues no reduce la frecuencia. Olvídese Ahora, el lote, pues. una pregunta sobre eso, porque me ha pasado varias veces en que te dicen, mira, tengo que hacer este producto en rojo. Este producto en rojo se vende poco, entonces me cuesta mucho limpiar la máquina y entonces una vez que lo hacemos y me dura 3 años. Es totalmente antieconómico, pero ellos tienen esa idea de que así se ganan ese tiempo de limpieza y lo tienen ahí en el inventario hasta que alguien venga a pedirlo. Ya, ¿Qué pero respuesta le puedo dar? ya, te voy a hacer una pregunta más que, que darte una respuesta. La primera pregunta es, ¿cómo puede estar en rojo? Eso es imposible. No, me refiero que es un producto rojo, un producto que se debe pintar en rojo y eso Ah, trae mucho tiempo de limpieza, ¿entendés? pensé que estaba el amortiguador en rojo. Sí, No, productos que se hacen por ejemplo, No, no, colores ya, sí, ya y entendí. cuando hay que Color. hacer un producto rojo,
ninguno de producción lo quiere hacer porque sabe que eso le trae una limpieza en toda la línea de producción. Entonces dice, bueno, ya que lo hacemos hasta para, digamos, un año, por decirte algo. Siempre es como que, como tiene poca venta, entonces lo hacemos una sola vez al año y ya queda en el inventario. Pero para mí me parece que es totalmente antieconómico, además destruye el flujo por ese momento. Mira, tenía la tendencia antiguamente, hace 10 años, 12 años, por ahí, a pensar más o menos como lo que estás diciendo tú. Esta gente está todavía con el paradigma antiguo, y entonces yo les voy a romper su paradigma y me van a escuchar. Hoy tiendo mucho más a creer en la intuición que tiene la gente de producción. Cuando te dicen yo prefiero hacer un año, es por alguna razón que vale la pena investigar. Porque preguntan, ¿cuánto dinero se va a atrapar cuando tú produces para un año? Y te dice una cantidad de dinero que es poca, muy poca. Dice, ¿cuál es el daño de hacer eso? ¿Cuántos productos de toda la línea o sea, del rango de producción de productos están en esa situación? Son 2. O sea, ¿cuál es el daño de hacer esa cuestión? Hágale, a mí me da lo mismo. O sea, la verdad es que gastamos La situación, más energía discutiéndolo que el claro. costo y el beneficio que va a tener. No, Ahora, y además lo que me comentan es que cuando llega una orden de esa, es como que ninguno de la planta lo quiere hacer porque le genera, viste que hay productos que todo el mundo quiere fabricar y productos que nadie quiere fabricar porque son complejos, porque ya, traen pero es porque problemas. tienen los incentivos Se le mal puestos escapan el dentro de Incentivos, la... producto. claro, ahí hay que arreglar los incentivos. Si o Pero, sea, una de las, perdón, el comentario que quería hacer ahí, la otra pregunta que se abre es realmente para la gente que toma decisiones comerciales en la compañía, es decir, si realmente necesitamos este producto. Si la respuesta es que sí, lo queremos, pues te va a joder, hay que fabricarlo y yo- optimizar la decisión de cuánto vamos a tener, por cuánto tiempo y todo eso. Tan simple como eso. pero cuando alguien no quiere hacer algo, es síntoma de que lo tienen metido en un conflicto. Exacto, hay una contradicción, lo están haciendo vivir en una contradicción. Y La entonces, gente no es tonta, la gente no tiene un entonces pelo de tonta. es muy bueno que surjan esas cosas y provocar un poquito de conflicto para que salga a la luz todo, uno vaya a raspar hasta el fondo de la olla del problema, ¿no? Exacto. Y elimina, entonces eso suena a que hay incentivos de productividad individual y por eso nadie lo quiere hacer. Porque si no existiera eso, si me lo mandan a hacer, ¿qué importa? Me importa tres pepinos. Si nadie me está diciendo cómo uso mi tiempo, sino que soy bueno cumpliendo lo que me piden, feliz de la vida. Pero como lo están Hoy en midiendo y día, haciéndolo responsable por algo que no tiene por qué ser responsable, entonces no, viene. lo que les quería aclarar es que hoy día, sin usar TOC, lo que les pasa es que si pierden el tiempo, como ellos lo relatan, haciendo este producto que me lleva después mucho tiempo para limpiar, atraso todo lo demás y después ya no tengo un problema, tengo varios problemas. Tengo atrasado todo por haber hecho un producto que no quiero hacer. Un poco eso es la Bueno, situación. Pero sí, para mí esa explicación todavía es incompleta. Hay que seguir hurgando no, porque pero está bien, no pero sé. si eso es verdad, eso quiere decir que ellos mismos se pusieron en una situación donde las restricciones Someti- internas Exacto. y le están haciendo una promesa Que al no, mercado que excede sus capacidades. exactamente. Y en ese caso, entonces, efectivamente, sí hay que elegir. Y entonces, si uno quiere, o sea, mirando solo una parte de la ecuación, hay que elegir el que tenga throughput por unidad de restricción más alto. Pero eso es una visión demasiado parcial. Lo Sí. que hay que hacer es resolver el problema de que uno no haga promesas que exceda su propia capacidad. Eso es lo que hay que resolver. Pero el tema es que
a lo mejor uno está haciendo esas promesas porque no sabe que está excediendo su propia capacidad, porque a veces no la excede, a veces sí, porque la capacidad del sistema está fluctuando mucho, y está fluctuando porque uno está permitiendo que el WIP esté fluctuando, porque WIP fluctúa, fluctúa también la capacidad. Y esa es la verdadera explicación de por qué hoy día la mayoría de los fabricantes que fabrican a pedido no son capaces de entregar 100% a tiempo. No es porque sean unos kamikazes o unos mentirosos. Pues esas son las dos posibilidades, ¿cierto? La tercera posibilidad, la que yo creo más probable, la que tiene que ser, es que efectivamente no saben con suficiente certeza qué fechas pueden prometer. Entonces, suficiente certeza para mí es 99%, y la mayoría tiene como mucho 80% de certeza. Pero ¿cómo se logra la certeza? Controlando el WIP. Controla el WIP, Correcto. controla la capacidad y empieza a controlar las promesas. Exacto. Muchachos, se nos acabó el tiempo, nos pasamos 5 minutos de la hora, aunque no del programa porque empezamos un poco más tarde. Correcto. Les Muy agradezco mucho entretenido ha la estado. participación de hoy. Gracias, Melanie. Muchachas y muchachas también. Melanie, Naomi y Andrea, muchas gracias por su presencia hoy. Espero que hayamos contestado en algo las dudas y sigan trayéndolas. Sí, Hasta no, sí. sí, no, quiero decir que encantado de tenerlas acá porque nos hacen cada vez pulir más y más y más la lógica de cómo explicamos las cosas y solo ganamos todos con eso. Bueno, perfecto. Entonces, hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Bueno, muchas Gracias, gracias. muchachos. Un gran abrazo. Hasta Chao, luego. Andrea. Muchas Melanie. gracias. Todos, Hasta luego. cuídense mucho, que tengan un buen día. Igualmente.